Queridos hermanos, con gran gozo quiero anunciar ahora al pueblo de Dios, en este marco de la Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena, declararé próximamente a San Juan de Ávila, presbítero, doctor de la Iglesia Universal. En agosto de 2011, Benedicto XVI anunciaba en Madrid su intención de declarar a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia Universal. El Papa hacía este anuncio al finalizar el encuentro con los seminaristas durante la Jornada Mundial de la Juventud. San Juan de Ávila, patrono del clero español desde 1946, forma parte del grupo de doctores de la Iglesia. 35 santos, entre ellos los españoles San Isidoro de Sevilla, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Nosotros, acogiendo el deseo de muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles del mundo entero, después de haber obtenido el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, después de haber largamente reflexionado y habiendo llegado a un pleno y seguro convencimiento con la fuerza de la autoridad apostólica, declaramos a San Juan de Ávila, sacerdote diocesano, y a Santa Hildegarda de Bingen, monja profesa de la Orden de San Benito, doctores de la Iglesia Universal. El 7 de octubre de 2012, durante la misa de apertura del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización, el Papa proponía al santo español como maestro cuya doctrina es eminente y es segura para vivir la fe. Doctor de la Iglesia significa un santo, amigo de Jesucristo, que ha sabido explicar la vida cristiana de manera eminente, que sobresale sobre los demás y que además su influjo es universal. Juan nace el 6 de enero de 1499 en Almodóvar del Campo, en el sur de la provincia de Ciudad Real. Es hijo único de Alfonso Ávila y Catalina Gijón, una familia de elevada posición económica. Muy probablemente sería bautizado en el templo parroquial dedicado a la Asunción de María. A los 14 años va a Salamanca a estudiar Derecho, estudios que abandona en 1517 para volver a Almodóvar, a su casa natal, y llevar una vida de oración y penitencia. Había comenzado el camino de conversión de Juan de Ávila, que desea hacerse sacerdote y misionero. La Universidad de Alcalá de Henares acogió en 1520 a Juan de Ávila. En la ciudad complutense estudió artes y teología. Aquí entró en contacto con las grandes corrientes de pensamiento y de reforma de la época. Ordenado sacerdote en 1526, dice su primera misa en la iglesia de su pueblo natal. Vende todo su patrimonio y lo reparte entre los pobres y marcha hacia Sevilla, con la intención de embarcarse al Nuevo Mundo. Juan de Ávila es convencido por el arzobispo de Sevilla para quedarse en la ciudad y comienza su labor evangelizadora por los pueblos de Andalucía. Tras unos años en los que sufrió cárcel por la Inquisición, llega a Córdoba hacia 1534 y se incardina en esta diócesis. Córdoba es la diócesis de San Juan de Ávila. Organiza misiones, se dedica a la predicación. En el Alcázar Viejo reunirá a un grupo de compañeros con los que trabaja en la evangelización. Su vínculo con Córdoba es porque es un clericus cordobensis, es decir, es un sacerdote diocesano incardinado en la diócesis de Córdoba, y ese rasgo es fundamental en su perfil. Así como hay sacerdotes dominicos, jesuitas, franciscanos, etc., el rasgo que tiene San Juan de Ávila como sacerdote es sacerdote secular diocesano. Por tanto, él es presbítero de la diócesis de Córdoba prácticamente durante toda su vida ministerial. Uno de los aspectos más novedosos es su afán por la formación de los sacerdotes. Para ello, impulsa la fundación de colegios donde formarlos. La Universidad de Baeza es un buen ejemplo de los desvelos del maestro Ávila por la formación. Importante fue su influjo en el Concilio de Trento, precisamente en este aspecto a través de los memoriales, escritos que envió a este concilio.
Después de unos años de viajes y misiones, imitando a su modelo de evangelizador, San Pablo, en 1554 se retira definitivamente a Montilla. La parroquia montillana de Santiago será testigo de sus predicaciones, en las que pone siempre en el centro a Cristo crucificado, buscando, con palabras sencillas y profundas, tocar el corazón de quien le escuchaba. Conservan en la sacristía la casulla y el cáliz que utilizaba San Juan de Ávila para la misa, centro de su vida. En la celebración de la Eucaristía centraba toda la evangelización y la vida sacerdotal. En esta etapa, aunque él ya viene enfermo, sin embargo se dedica a predicar, a la oración, que es fundamental en su vida, escribe cartas, corrige, por ejemplo, la vida de Santa Teresa en el último año de su vida, y algo muy importante que aporta a la Iglesia son los memoriales para el Concilio de Trento. Él lo escribe desde su casa de Montilla, los obispos de España se lo piden, y él lo envía pues, con mucho amor a la Iglesia, como destacó en su vida. Poco a poco su salud fue mermando y ya dedicaba prácticamente todo el tiempo a la oración hasta el final, hasta su muerte aquí en esta casa en Montilla. En el patio de su casa de Montilla reunía a sacerdotes que venían a escucharle o daba catequesis a los niños, para los que escribió uno de los primeros catecismos que además enseñaba cantando. Fue un gran escritor con obras de vida espiritual, doctrinal, catecismos y numerosas cartas que llegaban a todos los rincones de España. Para darnos cuenta de la importancia de este santo, basta recordar que fueron discípulos suyos San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja, San Juan de Dios, Santa Teresa. Por eso se le puede llamar auténtico reformador. Él le toca vivir tiempos nuevos, muy parecidos a los nuestros, y es reformador porque se da cuenta de que la reforma de la Iglesia debe comenzar por la reforma de uno mismo. Habría que contraponer a estos grandes reformadores en la Iglesia con Lutero, por ejemplo. Lutero se sale de la Iglesia y desde fuera pretende renovarla. San Juan de Ávila, como San Ignacio de Loyola o San Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Se dan cuenta que la reforma verdadera y auténtica, la que va a durar, es la reforma de uno mismo. Por eso son grandes santos, ¿no? Y luego se dedican a la tarea de la evangelización. Al amanecer del 10 de mayo de 1569, muere Juan de Ávila después de unos años de dolorosa enfermedad. «Ya no tengo pena de este negocio», cuentan que fueron sus últimas palabras mirando al crucifijo. La iglesia de la Encarnación de los jesuitas fue el lugar elegido por el santo para que descansaran sus restos. Declarado basílica menor en 2012, se ha convertido en el santuario de San Juan de Ávila, lugar de peregrinación especialmente de muchos sacerdotes que se acercan hasta Montilla para recordar y rezar al patrono del clero español, un santo que tiene mucho que decir en la nueva evangelización. Es verdad que San Juan de Ávila es patrono del clero español, pero tiene mucho que decirnos a todos nosotros, ¿no? A todos los cristianos, porque en el Tratado del Amor de Dios, por ejemplo, o en sus cartas, se descubre ese amor a Jesucristo intenso, un amor a todos los cristianos. Él le escribe a los casados, a los solteros, a aquellos que tienen dudas, a los que gobiernan, a los obispos, a los sacerdotes, a todos, ¿no? Para todos tiene una palabra, y su palabra es que todos sepan que Dios es amor. El Papa nos lo presenta como modelo de evangelizador hoy. Es decir, si la Iglesia tiene que afrontar una nueva evangelización, en San Juan de Ávila tiene un gran ejemplo. Escritor, predicador, fundador de colegios y seminarios, director espiritual, maestro, apóstol de la oración, San Juan de Ávila fue sobre todo sacerdote, enamorado de Cristo, a quien predicó con pasión con su vida y su palabra. Ahora la Iglesia lo propone como doctor, como modelo para la vida cristiana, como modelo en la nueva evangelización, que nos enseña la importancia de la palabra de Dios, pues, como él decía, sed amigos de la palabra de Dios, leyéndola, hablándola, obrándola.
Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía de este domingo. Estamos en la Catedral de Córdoba, esta diócesis a la que perteneció San Juan de Ávila, que el pasado 7 de octubre fue proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XVI. Una celebración de la Eucaristía para recordar una vez más a San Juan de Ávila, este nuevo doctor de la Iglesia. Patrono del clero español, hemos visto al inicio de la procesión de entrada un numeroso grupo de seminaristas de esta diócesis de Córdoba. Y preside la celebración de la Eucaristía el obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández. Se ha colocado en el presbiterio esta imagen de San Juan de Ávila y el relicario que contiene una parte del corazón del santo y también un hueso de su clavícula. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, el domingo somos convocados a participar en el gozo de Cristo resucitado. Dispongámonos a participar en estos santos misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Y toda la Iglesia se une al coro de los ángeles para entonar el himno de gloria al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada este domingo. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor:
Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad, que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas, una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gravillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la Escritura, «Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec».
Palabra de Dios. El vicario de la diócesis lleva en procesión el libro de los Evangelios para proclamar el de este domingo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Señor, que vea. Esta es la petición humilde del ciego de nacimiento, que aparece hoy en el Evangelio y que nos presta a nosotros esas palabras para dirigirnos a Jesús con las mismas actitudes. Señor, quiero ver, pero solo tú puedes darme la capacidad de ver. Jesús a él le curó la ceguera física y él se hizo discípulo de Jesucristo.
Es todo un símbolo este milagro de la curación del ciego en este año de la fe, en este día en que se clausura el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización, en este momento en el que vivimos la alegría del doctorado de San Juan de Ávila, proclamado por el Papa Doctor de la Iglesia Universal. Queridos hermanos todos, excelentísimo Cabildo de la Catedral, Vicario General, rectores y alumnos de nuestros seminarios diocesanos de San Pelagio y Redentoris Mater, rector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila en Montilla, queridos hermanos y hermanas en el Señor, Señor, que vea, es como una jaculatoria que deberíamos repetir constantemente en este año de la fe. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios. Y al ser un don de Dios recibido con humildad en el corazón humano, es una virtud infusa, la primera de las 3 virtudes teologales. Hemos pedido en la oración que el Señor refuerce en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y que dándonos el Señor estas 3 virtudes, podamos cumplir sus mandamientos, que en eso consiste ser discípulo de Jesucristo. El año de la fe, convocado e inaugurado por el Papa Benedicto XVI en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, quiere ser para el mundo entero un momento de reflexión para darnos cuenta que es un regalo de Dios que hemos de cuidar, que hemos de alimentar la fe y que hemos de ayudar a crecer con nuestra libre colaboración. Dios ofrece a todos este don de la fe y nosotros, superados los obstáculos de nuestro pecado, abrimos o se nos abre la puerta de la fe y podemos comunicarnos con Jesucristo y a través de Él con todos sus misterios. Para el ciego, aquel milagro de Jesús fue cambiarle la vida. Aquel ciego probablemente necesitaba una limosna porque no tendría recursos. O quizá necesitara un trabajo. O quién sabe si tenía algún problema familiar por el cual estaba allí en la cuneta de la vida esperando a quien pasara. Pero a él lo único que le importa, Señor, que vea, porque si tengo la visión, todo lo demás se resolverá. Y así fue. Cuando Jesucristo le dice, tu fe te ha curado, el ciego ya se olvida de todos, de su familia, de su trabajo probable, de sus carencias, y se hace discípulo de Jesucristo. Y es que haber encontrado a Jesucristo es precisamente lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Pero para ello es preciso el don de la fe, la virtud de la fe, el acto de fe por el que nos adherimos a Jesucristo para seguirle de cerca. ¿Y cómo se alimenta la fe? Por la escucha de la palabra de Dios, por la oración, por los sacramentos, por la vida en coherencia con lo que creemos, por el testimonio de los hermanos de la comunidad cristiana, de la Iglesia en la que vivimos. Todo ello alimenta la fe. ¿Y cómo se pierde la fe? Pues cuando uno se tapa los ojos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando uno, por la razón que sea, normalmente fruto del pecado, tiene oscurecida la mente y no es capaz de ver nada más que lo que sus ojos de la cara son capaces de alcanzar. El don de la fe,
simbolizado en la curación de este ciego de nacimiento. Es un don que pedimos todos durante este año y que tiene una referencia fundamental expresada por la misma Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica. La fe no es una emoción, no es un sentimiento pasajero, aunque la fe sea capaz de provocar en nosotros las más hondas emociones y sentimientos. La fe es Jesucristo y por tanto es un contenido y por tanto es una vida y por tanto es algo que nos atrapa y nos compromete. Y por eso la Iglesia ha redactado este catecismo de la Iglesia Católica como un resumen de lo que hemos de creer, de lo que hemos de vivir, la moral cristiana que brota del Evangelio, de lo que hemos de celebrar en los sacramentos y de la oración en la que y por la que nos dirigimos a Dios y nos expresamos personal y comunitariamente en la relación con Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, necesario para alimentar la fe. El Papa a los jóvenes les puso en la mochila el Yucat, que no es más que una versión juvenil del mismo y único catecismo de referencia. Año de la fe en que hemos de sacar el catecismo de la estantería, leer la fe de la Iglesia, la moral católica, los sacramentos, la oración. Hay quienes preferirían que la fe o que la Iglesia cambiara sus expresiones y sus verdades, cambiara su moral, cambiara su forma de vivir, pero la Iglesia obedece a su Señor y tiene este precioso deber de transmitir lo que ha recibido de Cristo el Señor a través de los apóstoles, garantizado por sus sucesores bajo la presidencia del Papa, sucesor de Pedro. Esa es la garantía de la fe de la Iglesia. Y por tanto el catecismo, que alimenta nuestra fe, no es algo que nosotros elaboramos, no es algo que nosotros configuramos, la fe no es algo que nosotros inventamos, la fe no es una proyección del corazón humano, sino que es Dios que nos sale al encuentro en su Hijo Jesucristo y en su Iglesia Santa. Y nosotros de esta manera podemos ser discípulos de Cristo. Señor, que vea, porque si tengo la fe, todo será fácil, seguirte a ti, cumplir tus mandamientos y vivir según nos enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Un catequista singular en la historia de la Iglesia ha sido San Juan de Ávila. La diócesis de Córdoba y la Iglesia Universal se alegran de este gran catequista que ha sido proclamado doctor de la Iglesia Universal. Nacido en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en el año 1500, muere en Montilla, año 1569. Y desde el año 1535 es incardinado como presbítero en la diócesis de Córdoba, clericus cordubensis, sacerdote diocesano de esta diócesis de Córdoba, su diócesis, desde la cual ejerció el ministerio por toda Andalucía y lugares cercanos de Extremadura o de Castilla-La Mancha. Pero su magisterio ha desbordado las fronteras geográficas y al ser proclamado doctor de la Iglesia Universal es propuesto como maestro de vida cristiana. Habremos de acercarnos a él, conocerle mejor, dejarnos instruir por sus preciosos tratados del amor de Dios, tratado del sacerdocio, tratados de reforma, la Audicilia, su obra principal, los sermones en los distintos momentos litúrgicos del año y tantas cartas dirigidas a fieles de toda condición y de todo estado en la Iglesia. Él ha sido maestro de santos y quiere ser maestro de cada uno de nosotros.
para que lleguemos a la santidad plena. Este año el Papa Benedicto XVI nos ha concedido un año jubilar en Montilla, en la Basílica de San Juan de Ávila. Todo el que se acerque hasta Montilla a venerar su sepulcro podrá lucrar la indulgencia plenaria. Y todos los enfermos e impedidos, muchos de los cuales seguís la Santa Misa a través de la 2 de Televisión Española, podéis lucrar esa indulgencia plenaria cada día, orando por las intenciones del Papa, confesándose, comulgando. La indulgencia plenaria es la puerta de la misericordia abierta de par en par para todos los que con fe, a ejemplo del ciego del Evangelio, se acercan a Jesús para decirle: Señor, que vea. Cada uno vive un momento concreto en su vida y todos hemos de pedir: Señor, que vea. Pero yo le pido especialmente a San Juan de Ávila en este día por las vocaciones sacerdotales. Aquí están nuestros seminaristas de los seminarios diocesanos. San Juan de Ávila cuidó especialmente de las vocaciones al sacerdocio. Nuestra diócesis y España entera y el mundo necesitan sacerdotes para que nos celebren la Eucaristía, nos den a Jesucristo, nos proporcionen el perdón de la misericordia de Dios, nos enseñen la doctrina cristiana. Señor, que vea, danos muchos y santos sacerdotes. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Amén. Hemos escuchado las palabras de Monseñor Demetrio Fernández en la homilía. Profesemos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Pidamos al Señor por la Iglesia, para que en este año de la fe sea gracia y bendición para todos, en comunión con nuestro Papa Benedicto. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra diócesis de Córdoba, para que con la intercesión de San Juan de Ávila, doctor, nos alcance a vivir un año santo jubilar de conversión y santidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por nuestros gobernantes, para que rijan nuestros pueblos con justicia y sirvan siempre al bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por los que sufren, los pobres, enfermos, los que no tienen trabajo, para que encuentren la ayuda fraterna que buscan y esperan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por las vocaciones consagradas,
para que siempre nuestras comunidades cristianas tengan los sacerdotes y consagrados que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por nosotros, cuantos estamos aquí reunidos y los que se unen por medio de la televisión, para que la Eucaristía celebrada sea vivida como comunión y fraternidad entre todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que te complaces en los limpios y sinceros de corazón, concédenos amarte con la verdad de nuestras obras, y así el mundo crea en ti y en tu enviado Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos, para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Demetrio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues también nosotros os deseamos la paz, esta paz que nace del amor de Dios, decía San Juan de Ávila. Sepan todos que nuestro Dios es amor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Estamos celebrando la Eucaristía de este domingo en la Catedral de Córdoba. El próximo 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, tenemos también aquí en la 2 una cita con todos ustedes, si así lo desean. Celebraremos el Día del Señor en esta fiesta de Todos los Santos desde la Colegiata de Soames, en Bélgica. Una vez que termine nuestro programa, comenzará un programa especial de Pueblo de Dios. Celebran el 30 aniversario, 30 años de programación, 30 años mostrando el rostro de la Iglesia samaritana, de la Iglesia misionera,
de la Iglesia comprometida con los más necesitados. Felicitamos a nuestros compañeros de Pueblo de Dios por estos 30 años llevando la visión de esta Iglesia, de la misión de la Iglesia, hasta todos ustedes. Han sido más de 1000 horas de programación. Estamos viendo algunas de las partes de esta iglesia, de esta catedral mezquita de Córdoba. Un impresionante cuadrilátero con más de 1300 columnas, con arcos de herradura bellamente decorados. Aquí a partir de 1523 se comenzó a construir la catedral cristiana. Antes también estaba aquí la Basílica de San Vicente, una catedral plateresca, renacentista, con ese impresionante retablo que vemos al fondo dedicado a la Asunción de la Virgen, que es la advocación de esta catedral. Y veíamos que está colocado aquí en el presbiterio ese relicario con la imagen de San Juan de Ávila, ese relicario regalo de los sacerdotes diocesanos de Córdoba, su patrono. El relicario está visitando algunas diócesis españolas. A los pies del relicario está también ese icono del taller de Kiko Argüello y esa imagen de San Juan de Ávila, obra de las Carmelitas Descalzas de San Calixto, de aquí de Córdoba. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os esperamos a todos en la visita al sepulcro del Santo Doctor San Juan de Ávila en Montilla. Podéis ir en paz. Nosotros nos despedimos de todos ustedes, les recordamos el próximo 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, tienen también aquí en la 2 una cita con nosotros. Y ahora les dejamos con este programa especial de Pueblo de Dios, recordando los 30 años de misión. Hasta el próximo día, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.